Gracias, señora presidenta. Señora Batet, nostalgia poca, pero hay algunas cosas que no se pueden obviar y, por tanto, lo que ha sucedido este otoño va a formar parte de la realidad política de las relaciones entre Cataluña y el conjunto del Estado. Y yo puedo hablar en nombre de las diputadas y las diputadas del Partido Demócrata, pero usted debe reconocer que desde el año 2012 en Cataluña las mayorías sociales, políticas, son insistentes, persistentes y tenaces en la defensa del derecho a decidir. Ese es un hecho político sustancial, que no se puede obviar. Yo no le pido que hoy aquí usted me acepte ese planteamiento, pero yo le reclamo que usted entienda que esa es la cuestión política de fondo, y que entienda que otras sociedades europeas y otras sociedades democráticas han encontrado fórmulas legales, democráticas e inteligentes de canalizar esas demandas. Y que si alguna lección podemos aprender de aquello que ha ocurrido durante este periodo de tiempo es que cuando una demanda sólida, persistente, mayoritaria, pacífica y democrática de una sociedad, el sistema político institucional no es capaz de canalizarla, esa demanda se desborda y se entra en la situación en la que hemos entrado ahora, esa de la ruptura de la confianza, de la ruptura de los puentes, de las injusticias de las prisiones, de la injusticia de aquellos que están en el exilio y que buscan amparo en la justicia europea y que quizás estamos viendo que en la justicia europea encuentran aquella justicia que no encuentran en España. Esa es la cuestión de fondo. Y yo diría que la dificultad del diálogo político en el que estamos instalados es que probablemente por no estar de acuerdo, señora Batet, aún no estamos ni de acuerdo sobre la naturaleza del conflicto político en la que estamos. Confianza en los presidentes total, al menos yo en el presidente Torra, nuestras diputadas y nuestros diputados, total confianza con el presidente Torra. Total confianza aquello que se decida en el 9 de julio. Esperanza que del 9 de julio salgan 2, 3, 4 las reuniones que hagan falta. Absolutamente convencidos de ello y modestos en las aspiraciones a esta interpelación y a la moción que podamos discutir. Pero recordatorio, y este es el sentido de esta interpelación, señora Batet, que o el Gobierno socialista tiene claro la naturaleza del problema político que tiene enfrente o difícilmente esta cuestión política se va a poder resolver. Y entendiendo una cuestión que no es menor en términos democráticos y en términos políticos, que es que el coste que ha pagado España para hacer frente a las demandas de la sociedad catalana es muy alto en términos de derechos, de libertades y de la propia credibilidad de las instituciones democráticas del Estado español. Es muy alto. El Estado español ha decidido sacrificar derechos y libertades en nombre de la unidad de España. Es el coste político de haberse negado a encontrar fórmulas que permitan canalizar esas demandas de la sociedad catalana. Que, insisto, la principal demanda que en Cataluña genera consenso, que genera mayorías amplias, que en algunos momentos llegó a defender el Partido Socialista de Cataluña, cuando Pere Navarro ejercía de primer secretario del PSC, tenía que ver con el derecho a decidir. A esa demanda es a la que no se puede obviar y a la que se obvia ha conllevado esa vulneración de derechos y libertades y esa degradación de las instituciones democráticas del Estado. Y, por tanto, con prudencia, con empatías, nosotros les debemos reclamar a ustedes coraje, audacia, no de pretender conllevar simplemente la situación, sino tener la altura política de entender que esa demanda debe de canalizarse. Porque, señora Batet, hay dos cuestiones muy evidentes también. Una, como se demostró en la moción de censura, al señor Pedro Sánchez, que gobernar contra Cataluña tiene altos costes. Y que el señor Rajoy pasó, pero que la demanda de los catalanes de ejercer su derecho a decidir continúa.
y que quizás el señor Sánchez pasará, pero que la voluntad de Cataluña de ser nación y de ejercer como tal va a continuar. Por lo tanto, frente a ese hecho político indiscutible, que además marca la historia de Cataluña y de España del siglo XX y que está marcando esta historia de principios del siglo XXI, se necesita política, audacia, coraje, capacidad de diálogo. Espero que esa reunión del 9 de julio empiece a marcar, ni que sea tímidamente, ese camino que espero que podamos recorrer. Gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora